la productividad personal no es una habilidad innata en las personas. Más bien, es un recurso que se va adquiriendo en función a la práctica. Sin embargo, la efectividad va a depender mucho del uso y además elección de las herramientas adecuadas que permitan que puedas cumplir con tus objetivos diarios, semanales, mensuales, anuales. A continuación, compartiremos contigo este programa de capacitación de Kanban Productivity que te ayudará a poder ser mucho más productivo en las actividades personales, familiares y profesionales que debes enfrentar en cada jornada. Acompáñame. Recientemente tuvo lugar el Campeonato Mundial de Leñadores que se celebra todos los años en Canadá. Tras varios días de competencia quedaron como finalistas un canadiense y un noruego, llamados Peter y Johan respectivamente. Su tarea era muy sencilla. A cada uno de ellos se les asignó un sector del bosque. Aquel que lograra talar la mayor cantidad de árboles entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde sería el ganador. A las 8 en punto sonó el silbato y los dos leñadores se pusieron manos a la obra con destreza. Iban talando, intercambiando golpe tras golpe, hasta que a las 9 menos 10 el canadiense escuchó que el noruego se detuvo. Aprovechando la oportunidad, el canadiense redobló sus esfuerzos. A las 9, el canadiense escuchó que el noruego comenzaba a talar otra vez. Una vez más parecía que iban talando por igual, intercambiando golpe tras golpe hasta que a las 10 menos 10 el canadiense escuchó que el noruego se detuvo nuevamente. El canadiense perseveró, decidido a sacar el mayor partido posible de la debilidad de su adversario. A las 10 en punto, el noruego comenzó a talar de nuevo, hasta que a las 11 menos 10 hizo una nueva pausa. La confianza del canadiense iba en aumento, podía oler la victoria y prosiguió con su ritmo regular y constante. Así sucesivamente, a lo largo de todo el día, cada hora a menos 10, el noruego paraba y el canadiense seguía talando sin parar. Cuando sonó el silbato a las 4 de la tarde, señalando el final de la competencia, el canadiense estaba absolutamente convencido de que el premio era suyo. Te podrás imaginar cuál sería su sorpresa al descubrir que había perdido. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó el canadiense. Cada hora a menos 10 escuchaba que te detenías. ¿Cómo demonios pudiste cortar más árboles que yo? No es posible. Pues realmente es muy sencillo, respondió el noruego con franqueza. Cada hora a menos 10 paraba y mientras tú seguías talando, yo me dedicaba a afilar mi hacha. Muchas veces nos encontramos en situaciones parecidas donde dejamos de lado lo verdaderamente importante. Al igual que en esta historia, en la administración del tiempo, la productividad principalmente va a tener mucho que ver con la priorización de las actividades y el de destinar nuestro mayor esfuerzo a lo que es verdaderamente importante, que es afilar el hacha. Este espacio ha sido diseñado para que podamos tener ese momento en la historia. Son solamente 10 minutos para poder concentrar la energía, para poder dedicarnos a afilar nuestra hacha, capacitarnos y en consecuencia a partir de aquí hacer una mejor gestión del tiempo y que se traduzca en mayor productividad personal, profesional, familiar y social. Kanban Productivity es la herramienta que nos permitirá a continuación poder mejorar, como les habíamos anticipado, el rendimiento diario que tenemos por enfrentar en cada una de nuestras jornadas. La productividad personal, como es una actividad que la podemos adquirir, entonces tiene que responder también a algunas necesidades importantes. ¿Cuáles son estas necesidades que vamos identificando y que hacen necesaria e importante una efectiva gestión del tiempo y por supuesto de la productividad personal? Primero, nos ha pasado muchas veces que siempre estamos corriendo, estamos apurados, no nos da tiempo para hacer muchas actividades y el tiempo no alcanza. Esa es una afirmación que muchos tenemos. Mis amigos y familiares exigen más de mí, pero
no sé cómo satisfacerlos. Los amigos, los familiares, la novia, el novio, demandan atención, pero no me alcanza, no me basta ese tiempo para poder atenderlos. Nunca tengo tiempo para mí, más me dedico en hacer el trabajo. No existe equilibrio entre mi vida privada y la laboral. Muchas veces es el trabajo el que consume todo mi tiempo, o a veces ocurre inclusive al revés. Deseo disfrutar más de la vida, necesito más tiempo para hacer las cosas, estoy muy estresado, estoy en continua sensación de desequilibrio, de malestar. Hay mucho que hacer y todo es importante. Además que me encuentro siempre en crisis porque pospongo las cosas y pospongo las cosas porque me encuentro siempre en crisis. Entonces, estos son síntomas de que evidentemente debemos desarrollar estrategias efectivas para poder manejar y gestionar el tiempo y en consecuencia mejorar tu productividad. Y aquí hay una pregunta importante que debemos formularnos. ¿Quieres tener más tiempo? Si quieres tener más tiempo, te cuento que no vamos a poder tener más tiempo porque el tiempo es limitado, es un recurso limitado y no vas a poder tener más tiempo del que tenemos cada día, porque todos tenemos 24 horas al día. Más tiempo entonces es imposible. Otra es la pregunta que tal vez deberíamos formularnos. ¿Quieres administrar mejor tu tiempo? Esta es la pregunta más adecuada. Vamos a hacer un ejercicio para poder comprobar dónde están los problemas, cuál es el mayor inconveniente en esta inefectividad en la gestión del tiempo y de la productividad. Voy a proponerte que escribamos un nombre. ¿Ya? ¿Cuánto se tarda en escribir un nombre? Es la pregunta. A ver, haz de cuenta que vamos a escribir un nombre como este, por ejemplo, Gualberto. A ver, si hacemos un conteo rápido, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 segundos aproximadamente. Si tú tomas lápiz y papel, y te pido por favor que en este momento vayas a tomar un lápiz, un lapicero y un papel para que hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué factores influyen en esta duración? Y aquí vamos a encontrar distintas respuestas. Por ejemplo, podría ser de que la longitud del nombre, porque un nombre más corto, por ejemplo, Ana, Luis, es más rápido de escribir que un nombre que es como el que habíamos visto en el ejemplo, Gualberto. Sí, evidentemente podría influir. La complejidad del nombre. Qué tan complicado, qué tan complejo es escribir ese nombre. Qué tan familiarizados estamos también con ese nombre. También podría influir la herramienta que vas a utilizar. No es lo mismo escribir con lápiz, con lapicero, que escribir, por ejemplo, con un plumafuente o escribir con una brocha, entre otros elementos. También la calidad esperada. No es lo mismo escribir como médico que escribir de forma legible, por ejemplo. O tal vez la habilidad para escribir a mano. Tal vez te has dado cuenta que este último tiempo nuestra habilidad para escribir a mano se ha visto un tanto reducida porque difícilmente o con poca frecuencia, mejor dicho, utilizamos ahora un lapicero. Más es el celular, el dispositivo móvil, la computadora, la PC para tomar apuntes, hacer nuestras actividades. Vamos a ver, sin embargo, si es que estas razones de verdad son las causas para la demora en escribir un nombre. Vamos a descubrir cuál es la verdad. Para eso, vamos a hacer de cuenta que tenemos una actividad. Dentro de nuestras ocupaciones laborales, tenemos que escribir nombres. Vamos a hacer de cuenta que nuestro trabajo es escribir nombres. O sea, viene un cliente a nuestra oficina y te pide que escribas un nombre. Y ese es tu trabajo. Por escribir esos nombres te pagan. En esta ocasión, tenemos la presencia de 5 clientes. Una que se llama Alejandra, Sebastián, Gualberto, Estefanía y Sinforiano. Y en la empresa contamos con una política de calidad. Y esta política de calidad te dice, nunca tengas al cliente esperando. Perfecto. Entonces, debemos de procurar de que Sinforiano, que es el último cliente que ha llegado, no espere mucho más tiempo que Sebastián, que es el segundo. Es más, lo ideal sería que prácticamente los 5 clientes tengan sus nombres listos al mismo tiempo. Entonces, aquí el reto es cómo hago. Si yo me doy cuenta de que escribir un nombre demora 5 segundos, escribir los 5 nombres me va a demorar 5 por 5, 25 segundos. Eso quiere decir que
Sinforiano va a esperar por lo menos 20 segundos hasta tener su nombre listo, 25 en total. La clave será identificar la metodología para escribir los 5 nombres casi al mismo tiempo. Y la opción es la siguiente. Vamos a escribir en un primer turno las primeras letras de cada uno de los 5 nombres. Es decir, A de Alejandra, después en la línea de abajo S de Sebastián, en la tercera línea G de Gualberto, en la cuarta línea E de Estefanía y en la última línea, la quinta, S de Sinforiano. Después pasamos a escribir la segunda letra de cada uno de los nombres. L de Alejandra, E de Sebastián, U de Gualberto, S de Estefanía e I de Sinforiano. Y así sucesivamente pasamos a la tercera, a la cuarta, a la quinta, hasta terminar con todos los 5 nombres. De esa manera, el último, que es Sinforiano, no va a esperar mucho más tiempo que el segundo o que Alejandra, que es la primera. Bien, entonces vamos a empezar a la cuenta de 3. Yo te pido por favor que hagas este ejercicio en la casa, que tomes tu lápiz, tu lapicero, una hoja de papel y a la cuenta de 3 vamos a ir a empezar con el ejercicio. 1, 2, 3, adelante. Estamos contabilizando el tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo demoras. Y sigue elaborando como habíamos indicado. Solo te comento que ya han pasado 10 segundos desde que hemos empezado el ejercicio. Eso quiere decir que ya estás cerca de la mitad de los 5 nombres. Ya son 20 segundos los que acabamos de pasar. Y solo nos faltan 5 más. Estamos 1, 0. A estas alturas ya tendrías que haber escrito los 5 nombres. Pero con toda seguridad aún te falta por lo menos la mitad de las letras para poder concluirlas. Eso quiere decir que el tiempo había sido mayor que el que habíamos estimado. Ya son 40 segundos los que han pasado y ya no es necesario que continúes, no te sientas mal. Sin embargo, no es que hayas fracasado en este ejercicio, sino que han habido algunas causas que han hecho que la prueba no sea lo que tú esperabas. Recuerden que nuestra política de calidad era nunca tengas al cliente esperando. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿qué factores influyeron de los 5 que habíamos identificado antes en la duración del tiempo? ¿La longitud del nombre influyó? Pues no, porque prácticamente todos los nombres tenían la misma longitud, la misma cantidad de letras. La complejidad tampoco, son nombres que más o menos me han sido familiares en algún momento. Las herramientas, no, todos hemos utilizado un lapicero. La calidad tampoco era un requisito y tampoco era otro requisito la habilidad para escribir a mano. En otras palabras, la razón por la que hemos demorado tanto en escribir más de lo supuesto en escribir estos 5 nombres era porque estábamos haciendo los 5 nombres al mismo tiempo. ¿Y no te has sentido así como en esta imagen? De que entras a la oficina, estás trabajando, prendes la computadora y entras al sistema de la empresa. Después tienes tu celular a mano a un lado y estás viendo constantemente si es que te llegan mensajes de WhatsApp, de Facebook o de alguna red social. Pero además en la computadora entras también al periódico, entras a otra página que te gusta, entras a Facebook y también en la computadora tienes probablemente habilitada tu WhatsApp de escritorio y estás escribiendo un correo electrónico, pero suena tu celular y lo contestas, cuelgas, pero al mismo tiempo seguías escribiendo en tu computadora, pero quieres ver la otra página y viene un compañero y te empieza a preguntar algunas dudas, consultas, pero además se te ocurre también revisar el periódico para ver si había noticias y tienes que hacer una llamada y estás contestando un mensaje de WhatsApp y así constantemente todos estamos dedicándonos a múltiples tareas. Y es que la razón fundamental por la que al final terminamos agotados es porque somos multitareas. Y además, por esta misma razón, no cumplimos con nuestros objetivos, con nuestras metas y con nuestros propósitos. Esa es la principal razón. Entonces, ¿cuál va a ser la agenda en este programa de capacitación? Vamos a analizar primero en qué consiste el Kanban, las bases y principios fundamentales de esta metodología de trabajo. Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son las columnas y las normas y reglas que se deben seguir para que pueda ser efectivo. Y finalmente, una actividad que es muy, pero muy importante al momento de planificar tus actividades, que es el de priorización. Es decir, las matrices para priorizar las actividades son las cosas que aprenderemos en este programa de capacitación. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, pasemos a nuestro primer elemento, que es
el Kanban. ¿En qué consiste el Kanban? Las características que tiene y cómo se puede utilizar. ¿Qué es el Kanban? El Kanban, primero, es una metodología de gestión de tareas que sigue la tendencia ágil o de proyectos ágiles. Y los proyectos o metodologías ágiles tienen principalmente tres propósitos o tres resultados importantes. Primero, buscan reducir la cantidad de burocracia asociada a los proyectos, porque los proyectos se han vuelto demasiado tediosos. Además de que busca desarrollar métodos de trabajo que respondan con rapidez a los cambios que se producen en el entorno. Y finalmente, asume que las situaciones imprevistas son inevitables y que en lugar de luchar contra ellas, debes tú aceptarlas. Ahora pasemos a analizar cuáles son las características del Kanban. El Kanban es un tablero que está compuesto básicamente por tres columnas. Un tablero que vas a poder tú ubicar en una pizarra, en la pared, con un fondo verde, una pizarra de corcho, como tú creas conveniente. Les decía que tiene tres columnas. La primera columna, que son las actividades que están en registro, así se llaman, que son todas las actividades que uno piensa realizar. La segunda es las que están en ejecución. Vamos registrando todas las actividades, tareas que se están desarrollando, se están implementando en ese momento. Y la tercera columna es la de actividades o tareas terminadas. Entonces, ¿qué utilidad tiene esta estructura? Primero, que todos los datos van a estar visibles para todo el equipo, para todo el personal que está formando parte de ese proyecto. Se puede identificar entonces en este tablero cuánto trabajo se debe gestionar, o sea, todas las tareas que están figurando en el tablero. Qué cantidad de actividades están en cada una de las columnas, se puede verificar esto. También se podría revisar cuánto trabajo está pendiente de asignar o empezar, que son la columna en registro. Podemos identificar claramente cuánto trabajo está en ejecución, todas las actividades que están en proceso, y de hecho esta columna es muy importante porque se debe evitar la saturación, que más adelante vamos a comentar. 4. Cuánto trabajo se ha realizado, cuáles han sido las tareas que ya hemos terminado durante todo el proyecto. Luego, dada una tarea cualquiera, en qué estado se encuentra, situación de la tarjeta en el tablero. Y finalmente, cuántas tareas se encuentran atascadas por un requisito externo que no llega. Eso en términos generales. Entonces, volviendo nuevamente a nuestro tablero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a suponer que ya está el proyecto empezado, tenemos una cantidad de actividades que están en registro, otra que están en ejecución y otro grupo de tareas que ya han sido finalizadas, terminadas. A medida que decidimos qué actividades, qué tareas pueden empezar a trabajarse, entonces trasladamos esta tarea. Recuerden que cada uno de estos posits, estas hojas, representan a una tarea, a una actividad. Entonces vamos a suponer que decido que esta actividad, la que está en esta hoja verde, que no sé qué actividad será, tú ya vas a empezar a registrarlas cuando empieces a aplicar el Kanban. Vamos a empezar a trabajarla. Entonces esta pasa a la columna de ejecución porque ya se está trabajando. Y al mismo tiempo vamos a hacer de cuenta de que una de estas actividades pasa a la columna terminada. ¿Cuál? Esta lila. Bien, entonces a medida que estas actividades que estaban antes en ejecución es terminada, es finalizada, pasa a la columna posterior y terminada. Es importante, les decía, que tengamos muy en cuenta la saturación de cuál columna, principalmente de la columna de actividades que están en esta parte que es en ejecución. Para que este tablero pueda tener una mejor gestión y un buen desempeño, es necesario que se vayan a implementar algunas reglas básicas de trabajo. Reglas que tienen que ser conocidas por absolutamente todos los miembros del equipo y que van a normar el manejo de este Kanban. ¿Cuáles son las reglas? Básicamente son 4. La primera, que se debe limitar el trabajo concurrente en progreso, porque es esta columna, la del medio de actividades en progreso, que puede convertirse en un cuello de botella. Si existe una saturación en esta columna, entonces difícilmente van a circular las tarjetas hacia actividades terminadas. Es importante por eso que se pueda dimensionar de forma adecuada qué capacidad tiene el equipo de ir gestionando estas tareas, qué cantidad de tareas puede gestionar. 1. 2.
Los pasos del proceso utilizado en la ejecución principalmente del trabajo deben ser públicos, es decir, conocidos por absolutamente todos. Todo el equipo. Por eso es que esta herramienta es una herramienta bastante transparente y de dominio general. Todo el equipo debería conocer qué actividades son asignadas además a qué personas, si es que hablamos en equipo, y qué actividades están en qué etapa de ejecución. Si el Kanban lo vas a aplicar de forma individual, personal, lo mismo. Recuerda que debes utilizar el tablero para que sea visible y lo tengas a mano de forma disponible en todo momento. Tenemos un programa de capacitación que es la segunda parte de este, que enseña a utilizar el Kanban, pero ya con una herramienta tecnológica, con una aplicación móvil que te permite hacer este seguimiento que les comento, pero ya de forma digital en todo tiempo, en cualquier tipo de dispositivo, sea celular, sea tablet o sea tu propia computadora, a fin de que se deje de utilizar los recursos físicos. Pero bueno, esta es la segunda regla. Tercera regla, el paso de una a otra columna debe ajustarse a las reglas que previamente tienen que ser definidas. Si es que hablamos en equipo, tenemos que asignar a una persona que sea la responsable de pasar las tarjetas con una previa verificación y además evidenciando de que se haya cumplido con los estándares de calidad cuando se trabaja en equipo. Y si aplicas el Kanban de forma individual, también tienes que estar consciente y ser sincero contigo mismo, contigo misma, de las características del nivel de cumplimiento de cada una de las actividades. Y finalmente, es un aprender de la experiencia. Es decir, que este proceso va a ser un continuo aprendizaje, vas a darte cuenta qué elementos funcionan mejor que otros, de qué manera podrías hacer un manejo más eficiente del Kanban, pero recordando siempre de que lo que se necesita es transparentar las actividades, pero además hacer un trabajo mucho más eficiente, ¿no? Finalmente, vamos a pasar a analizar ahora la priorización de las actividades. El saber qué es lo que tienes que hacer no es difícil, es más bien una tarea bastante sencilla. ¿Qué cosas tienes que hacer? Lo complicado, el reto está cuando tienes que priorizar estas actividades, es decir, darle un orden de importancia para ver cuáles van a ser las que van a ocupar tu mayor energía, el mayor tiempo y tengan una prioridad inmediata en el orden de ejecución de estas actividades. Vamos a ver a continuación 3 herramientas que te pueden permitir priorizar. La primera es la matriz que se llama la matriz de Eisenhower. Esta matriz permite utilizar 2 dimensiones. Básicamente son 2 dimensiones las que se utilizan. Primero, por un lado tenemos la importancia, donde tenemos aquí las actividades no importantes y las importantes. Y en las columnas se tienen las actividades que van a ser urgentes y no urgentes. En el cuadrante superior izquierdo están las actividades que las tienes que hacer y además que las tienes que hacer en este momento. En el segundo cuadrante, en el cuadrante superior derecho, aparecen las actividades que tienes que tomar decisión. Tienes que programar para ver cuándo hacer. En el tercer cuadrante, en el inferior izquierdo, tenemos las actividades que puedes delegar, que son urgentes pero no importantes. Y finalmente, en el inferior derecho, tenemos las actividades que no son urgentes ni tampoco importantes. En consecuencia, las puedes borrar o eliminar. ¿Cuál es en consecuencia el orden de prioridad de este tipo de tareas? Primero, les tenemos que asignar como prioridad número 1 a hacer, las que tienes que hacer inmediatamente porque son importantes pero además urgentes. No, lo urgente es aquello que demanda una atención inmediata. En segundo lugar, van a estar las actividades por decidir, que sí son importantes, pero no urgente. Entonces puedes tú programar cuándo empezar estas actividades. En tercer lugar, están las actividades que son no importantes, pero sí urgentes, que debes tú realizarlas, pero que sin embargo, como no son importantes, puedes delegar a alguien para que se encargue de hacerlas. ¿Quién puede hacer esto? Es la pregunta que deberías hacer a tu equipo. Y finalmente, las que debemos eliminar son las de cuarta prioridad. Esta es la forma en la que se puede organizar tus actividades utilizando la matriz de Eisenhower. Vamos a ver a continuación otro método. Este método se llama método de escalas. Al igual que Eisenhower,
el método de escalas también tiene una matriz que combina otras dos dimensiones. La primera dimensión son los beneficios, si es que el beneficio va a ser pequeño o va a ser grande, y combinamos este beneficio con el costo, si es que es un costo alto o un costo bajo. Entonces, en el cuadrante superior izquierdo tenemos aquellas actividades que tienen un gran beneficio, pero además tienen un costo alto. Estas se deben fraccionar. ¿Por qué fraccionar? Porque debemos darle una asignación temporal pequeña para que te permita ir avanzando y alcanzando objetivos intermedios antes del objetivo general, que va a ser la sumatoria de los otros objetivos pequeños, ¿no? 2. Están las actividades de gran beneficio. ¿Cuáles son las actividades de gran beneficio? Son aquellas actividades que, primero, van a tener un costo bajo, pero además, fíjense, el costo, el sacrificio, el esfuerzo es muy bajo, pero además te dan un gran beneficio. Estas actividades debes tú analizar de darles una prioridad importante. Vamos a ver el orden después. Después están las actividades que puedes tú delegar, que tienen un beneficio pequeño y un costo alto, te demanda mucho esfuerzo, sacrificio, pero no te dan mucho beneficio. Y finalmente las actividades a planificar. Estas actividades a planificar tienen un costo bajo y un beneficio también pequeño. ¿Cuál es el orden entonces en el que se deben realizar? Primero están las de gran beneficio, ¿no? Debido a que son tan sencillas de hacer, las priorizamos muy por debajo de otras. Vale más agilizar las cosas y acabar con esos pendientes, porque no los resolvemos, solo nos atrasarán y en caso de no hacerlos, el costo será muy alto. 2. Tenemos las que se deben fraccionar. Los pequeños avances pero significativos son mucho más importantes que los grandes pero costosos. Entonces, por eso debemos fraccionar estas. 3. Están las actividades por planificar, que debes darte un tiempo para poder asimilar y no acumularlas. Darles su tiempo es lo mejor que se puede hacer en estas actividades. Y finalmente, las actividades por delegar. Muchas veces no podemos eludirlas, pero con la agravante de que nos traen pocos beneficios, lo más importante aquí es identificarlas, buscar soluciones, tales como delegar o automatizarlas. Bien, esta es la segunda matriz, y la tercera tiene que ver con una priorización por importancia. Es la matriz de priorización por importancia, que también combina dos dimensiones. La primera, que va a ser el riesgo, si es que el riesgo es alto o es bajo, y la importancia baja e importancia. En el primer cuadrante tenemos aquellas actividades que tienen alto riesgo y baja importancia. En el segundo, alto riesgo y alta importancia. En el tercero, bajo riesgo y también baja importancia. Y finalmente, bajo riesgo y alta importancia. ¿Cuál es la prioridad en la asignación de cada uno de estos cuadrantes? El cuadrante número 1, es decir, al cuadrante al que le debemos dar mayor prioridad, es aquel que tiene alto riesgo, pero además tiene alta importancia. Alto riesgo porque si funciona algo mal, los costos van a ser muy altos de asumir. Y además que es una actividad muy importante. 2. Bajo riesgo y alta importancia. Recuerden que esta matriz está calificada en función a la importancia. Cuán importante es hacer algo. Tercero, bajo riesgo y baja importancia. Y finalmente están las actividades que las dejo en puntos suspensivos, porque primero su riesgo es alto, pero además no tienen importancia en hacerlas. No justifica dedicarte demasiado tiempo para ellas ni esfuerzo. Por eso es que las dejamos en puntos suspensivos para hacerlas si es que vale la pena, si es que crees conveniente, o dejarlas, borrarlas, eliminarlas. Entonces, esta priorización luego debe ser trasladada al Kanban, a las actividades en registro, para irlas numerando cuál es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta actividad en importancia, y así sucesivamente, de manera que entren en primera línea para que pasen a actividades en ejecución. Y una vez que vayan estas siendo completadas y las pasemos a las columnas de trabajo terminado, vayamos a seguir sucediendo con las otras actividades que han sido priorizadas.
Entonces, esta herramienta, si se han dado cuenta, es una herramienta bastante sencilla, bastante práctica de utilizar, el Kanban, y permite a las personas poder hacer un manejo mucho más efectivo, eficiente de sus actividades, pero además lo interesante es que puedes utilizarla para hacer trabajo en equipo, para hacer un trabajo coordinado, transparente y además motivador, porque el hecho de saber qué es lo que estamos haciendo todos nosotros te motiva a tener orden, a tener mucho cumplimiento en las actividades, a empoderarte de esas actividades y en consecuencia a cumplir los objetivos personales e individuales, pero además de equipo. Espero de que esta información te haya sido útil. Estamos al pendiente de tus consultas, de tus preguntas. Pueden encontrarnos en las redes sociales. Aquí te paso la dirección de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Tenemos un canal donde estamos subiendo continuamente material que te va a ser de interés. Espero verte pronto. Un abrazo y gracias.